Desde 1995, mediante la Ley 82, en Puerto Rico se reconoció mediante legislación la existencia de las iglesias escuelas. No decimos se establecieron, sino se reconocieron. Hacía mucho tiempo que existían, y no meramente por el establecimiento de las iglesias, que en cumplimiento de su misión espiritual aquí en la tierra, entendieron como parte de su libertad de conciencia religiosa y la práctica de las mismas el no permitir al Estado intervenir en la educación que daban a los niños, sino como parte de una misión de mejorar el estilo de vida y la educación de nuestros niños. Aproximadamente 100 iglesias escuelas ya estaban organizadas para el año 2015. Iglesias escuelas que en su lista de egresados hoy podemos identificar médicos, abogados, maestros, bomberos, pastores y misioneros, entre otras vocaciones. No obstante, para ese año y entrelazado con otros actos gubernamentales realizados por el gobierno de la administración pasada y obviando a la rama legislativa, dicho gobierno llevó a cabo una serie de acciones en conjunto. Como parte de esas acciones, aprobó un plan nacional para imponer la perspectiva de género en todo el sistema educativo de Puerto Rico, incluyendo el sector privado. Y todo el mundo conoce el lenguaje de las iglesias escuelas. Todavía al día de hoy, algunos funcionarios no electos tratan de imponer ilegalmente dicha agenda, pero hablaremos de eso en su momento. Se trató mediante dicho supuesto plan que todo el sistema educativo privado enseñara dicha ideología que atenta no solo contra los valores religiosos que profesan dichas escuelas, sino contra la integridad física, emocional, psicológica de nuestros niños. Fue en ese proceso que el Consejo en aquel entonces solicitó una opinión al Departamento de Justicia para determinar la vigencia de dicha ley. El Departamento de Justicia, por voz de su secretario de Justicia, el licenciado César Miranda, emitió la opinión 14-35B, la cual, sin considerar el derecho constitucional aplicable y la aplicación a Puerto Rico de Religious Freedom Restoration, declaró que desde el 1999 dicha ley no estaba vigente. Hoy reconocemos con beneplácito que con el cambio de administración de gobierno y múltiples conversaciones, el Consejo ha respaldado esta iniciativa legislativa, al igual que el Departamento de Justicia, a pesar de que no ha dejado sin efecto la inconstitucional y nefasta opinión emitida que le fuera solicitada por el Consejo en su momento. Aún las iglesias de escuelas y el Consejo General de Educación mantienen un litigio legal. Existen muchos detalles que podríamos mencionar de acciones realizadas contra la libertad religiosa que se han estado realizando en Puerto Rico. No obstante, migraciones legislativas claramente hablan sobre eso. Por ende, me concreto a expresarme sobre este proyecto sin entrar en los detalles, pues están claros en la ley, pero sí deseo ser enfática sobre su propósito de política pública. Se declara política pública que el gobierno reconoce que las iglesias escuelas son una opción educativa de excelencia validada por los exámenes administrados anualmente por LearnAid y el ITSOF, y evidenciando por sus premiaciones en ferias científicas y en el deporte, entre múltiples logros, así como los excelentes resultados del College Board y el SAT, que le permitan entrar a las universidades privadas y a la pública. Otros han ingresado en universidades de Estados Unidos, una opción educativa de estabilidad conveniente para la promoción de una sociedad democrática, pluralista y diversa. La selección de la opción
educativa, sea licenciada, pública o privada o no licenciada, como el homeschooling y las iglesias, escuelas, constituye un derecho fundamental de los padres dentro de sus prerrogativas de libertades de asociación religiosa. En cuanto a estos, el Estado no podrá discriminar en la erogación de fondos públicos u otras áreas de servicios que vayan dirigidas a los estudiantes. Pues las iglesias, escuelas, no solo educan estudiantes talentosos y proveen currículos académicos para dotados, sino que también atienden programas educativos individualizados para estudiantes de educación especial. Se reafirma como política pública que la opción educativa de las iglesias, escuelas, mantiene un balance constitucional entre la libertad religiosa y el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores con el interés del Estado, por salvaguardar el bienestar de todos sus ciudadanos. Se declara política pública el proteger y promover el ejercicio de estos derechos fundamentales, según aquí dispuesto, además de las razones constitucionales antes expresadas, el Estatuto Federal Religious Freedom Restoration Act, según enmendado, el cual aplica expresamente a nuestra isla. El gobierno de Puerto Rico no podrá aprobar ley alguna que sea una carga sustancial al ejercicio de la libertad religiosa, aunque la carga resulte de una ley de aplicación general o neutral, salvo si demuestra que dicha carga es un cumplimiento de un interés gubernamental apremiante, utilizando el medio menos oneroso o restrictivo. Con esta política pública, el río vuelve a su cauce. Lo natural vuelve a prevalecer. ¿Y qué es lo natural en este contexto? Sencillo. El derecho natural que tiene el ser humano de practicar su libertad religiosa. Si la intervención onerosa del Estado, ¿qué es lo natural? El derecho de los padres de dirigir la educación de sus hijos conforme a sus valores y creencias, no mediante la imposición de ideologías del Estado, actuando dictatorialmente. ¿Qué es lo natural? Cuando se respeta a los padres y a todo ciudadano el derecho de asociarse o no asociarse con quien él decida. Y para estas iglesias, escuelas, lo que es natural es el derecho que tienen de extender la fe que predican desde el altar de sus iglesias a la educación de sus hijos y de los niños de aquellos padres que deciden educarlos de esta manera. Las iglesias, escuelas contribuyen al desarrollo de ciudadanos con ética y valores. No queremos solo profesionales, sino además personas con un alto sentido de moral para vivir en paz y armonía donde haya felicidad y dignidad. Por ende, volvemos a la esencia, al fundamento de las cosas que creemos como normativa de vida. Puerto Rico, la isla del Cordero, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, volver a respetar la libertad religiosa a nuestros ciudadanos, como dice la sabiduría del texto bíblico. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Adelante, eduquen conforme a su fe, glorifiquen al Padre de las luces mediante el plan de enseñanza a una nueva generación que se levanta. Hoy, para las iglesias, escuelas, el río comienza a volver a su cauce. Muchas gracias, señor presidente.